Bueno, empezamos el vivo de hoy con Matilde Marín. ¡Wow! Hola Estela, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos. Hola, hoy fue impecable, entramos las dos al toque. Somos muy formales, muy Sí, formales. bueno, ya estamos recibiendo a nuestros amigos, Centro Estela. Eh, bueno, Ah, primero les quiero dar a todos la bienvenida por sí, participar de este espacio que está pensado para conocer los procesos creativos de nuestros artistas. Hoy la invitada es Matilde Marín, artista multidisciplinaria, gestora y académica. sí. Matilde, sí, desde hace muchos años, mucho tiempo te expresaste a través del grabado y a los últimos años el video y la fotografía son las disciplinas que elegís. Me encanta porque tu primera vocación fue la arqueología, Sí, que así creo es. que tiene que ver mucho con tu obra, de eso vamos a hablar después. Contanos un poco porque me encanta ir a los orígenes. Sí, vamos a acomodar esto bien. Y creo que voy a poner un poquito más de volumen. Ahí está. Ujú. Bueno, ahora saludo a todos. Vi que entraba algunas también gente de Barcelona que les Ah, qué lindo. compartí, así que muchas gracias. Bueno, mis orígenes, digamos, ¿no? Me preguntaron. Ujú. Sí, ¿por dónde llegás al arte? Creo que por Sí, varios canales, pero sí, bueno, la cosa fue así. De chica, como vos sabés, y te comenté, en realidad tuve una pasión por la arqueología a raíz de que, no sé, en mi casa había unas revistas y un día encontré una nota maravillosa, pero era muy chica, yo debía tener 7 años debía tener, que hablaba sobre una persona que había descubierto este, el significado de los jeroglíficos egipcios a través de un estudio de la piedra del Roset, que es una piedra que se encuentra en el Louvre en este momento, ya desde hace muchos años, y esta persona se llamaba François Champollion, y él, siendo joven, desde París, hizo ese estudio y descubrió esto, que fue una cosa muy significativa para el mundo de la cultura. Entonces yo me enamoré de ese personaje de François Champollion, no sé cómo era, ni qué cara tendría, pero me enamoré. Y entonces dije que quería ser arqueóloga, 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 bueno. Este, Cuando ya terminé la primaria, mi padre veía que yo tenía sensibilidad, digamos, ¿no? Me ujú. gustaba escribir y todo lo demás. Y entonces hubo una gran discusión en mi familia, entre mi madre y mi padre, porque mi madre quería que yo fuera, siguiera comercial. En ese momento no había muchas opciones y mi padre pensó que estaba bien que siguiera Bellas Artes. Yo tenía 12 años, en ese momento se podía ingresar a Bellas Artes con 12 años. No tenía la menor idea que iba a hacer. Yo lo único que sabía es que yo leía mucho, que sigo haciéndolo. Entonces mi padre un día me dijo, vas a ir a Bellas Artes en contra de tu madre, pero vas a ir a Bellas Artes, y yo sentí que me salvó. Qué O sea, bueno. que salvó mi Ujú. vida, en realidad, porque en realidad mi familia no se veía muy bien. Yo a veces lo he conversado con mis tías, por ejemplo, y no se acuerdan de eso, pero no les gustaba mucho, lo veían como una cosa rara, como una cosa hippie, toda mi familia, mi madre también, no lo veía bien que yo fuera artista, y bueno, me salvó y ahí yo ingresé a la Escuela de Bellas Artes. Y sin este, embargo, Mati, vos ya traías en tus genes el tema de ser artista. Por el lado claro, de tu padre, con claro, la sí, pintura, y por el lado de claro, tu madre, con la música. sí, había en la familia de mi padre, yo tuve no sé, tatarabuelo, alguien muy antiguo, en Paraguay. Mi padre
era de origen paraguayo, era una persona de una familia muy tradicional, socialmente paraguaya, y tuve como un, no sé, tatarabuelo, alguien que tenía que ver con la guerra de la Triple Alianza, que Sí. hizo, de hecho, las claves para la guerra de la Triple Alianza, y que fue pintor, digamos. Sí. Aparentemente era un personaje histórico, es un personaje histórico del Sí, Paraguay, de hecho, Saturnino sí, Ramírez, lo hemos sí, escuchado. Ujú. sí. Entonces, bueno, eh, me ha pasado de ir al Paraguay. Yo de chica viví en el Paraguay. Me ha pasado de ir al Paraguay y ir al Correo Central. Y bueno, está el retrato de mi tatarabuelo allí, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, no sé, algo pasó por ahí, pero yo formalicé más que él la cuestión del arte, ¿no? Sí. Ujú. Así que bueno, eso tiene que ver. También del lado de mi madre, por así decirlo, mi abuelo, que era un inmigrante español, amaba la ópera y bueno, no fue su profesión, él era empresario textil, pero grababa ópera porque Mm. tenía un amigo que era el director de la RCA Víctor, algo así. Entonces, tenemos en la familia muchos discos de pasta grabados por mi Divino, sí. abuelo de arias de ópera, y mi mamá y una tía tenían voces muy hermosas, muy hermosas. Podrían O haber sea, hecho carrera. Sí, sí, todo eso lo tenés en el ADN. ahí mezcladito, ahí mezcladito. Y de la Escuela de Bellas Artes egresaste como escultora. Claro, yo hice toda la carrera, tanto la Belgrano como después la Pueyrredón, todo la carrera de Bellas Artes completa como escultora, en la especialidad escultura. Me gustaba el grabado, me gustaba mucho, pero bueno, mi madre, que no era muy adepta a ese estudio, me dijo, no, 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 tenés que elegir una, las dos cosas no, qué sé yo, entonces bueno, elegí escultura. Y estuvo bien, o sea, cursé muchos años de escultura, de hecho, bueno, en ese momento era la escultura muy tradicional, con los vaciados, con el cemento, con la arcilla, con el yeso, con todo ese tipo de cosas. No había materiales sintéticos, ¿no? Como posteriormente, etcétera. Y una vez que terminé la Escuela de Bellas Artes, yo no estaba muy convencida, ¿no? Porque esto de cuando uno, no, creo que ahora es un poco diferente, pero en ese momento iniciar una carrera no se sabía bien por dónde ir, y viendo una exposición, creo que en Lirolai, me parece, que fue una galería muy Emblemática. especial, Ujú. emblemática, sí. Me acuerdo que un día me topé, yo era muy joven, debía tener 22 años, una cosa así, me topé con una muestra preciosa de Marta Gavensky, que era una argentina que había vivido muchos años en Londres y en Nueva York. Y me encantó el grabado que hacía, me pareció que era un grabado distinto, era un grabado con, ella utilizaba mucho la chapa cortada, y con mucho color, colores diferentes, bueno, y me pareció fantástico. Entonces le pedí a la directora de Lirolai el contacto de Marta, Marta vivía ahí nomás, sobre la calle Reconquista, y pedí una entrevista con ella hacía poco que había regresado de Nueva York, y bueno, me recibió, yo le dije que quería ser alumna de ella y me recibió como alumno. No recibía muchos alumnos, en realidad éramos 3 alumnos, y yo siento que ahí con Marta Gavensky, que es una persona que, bueno, habría que alguna vez hacerle justicia de algún modo, ¿no? Yo Ujú. lamentablemente perdí todos los contactos con el hijo que tenía las cosas de ella, y por ella ya falleció hace muchos años. Yo siento que ella me enseñó lo que era ser artista y vivir en el arte. Es un estado, ¿no? Vivir en el Ujú. arte. Es un estado, ¿no? O sea, creo que toda tu vida, la vida Gira. también
privada, la vida privada también tiene que Sí, funcionar gira alrededor del arte. simultáneamente. Si vos tenés la vida Ujú. dividida, no te funciona, me parece que no te funciona. Yo, bueno, aprendí mucho, aprendí a grabar de una manera diferente. Ella me hablaba de los papeles, de otras cosas. Y bueno, si te parece, puedo comentar, ella fue parte de la escena, esto te estoy hablando en los años 70, principios de los Sí. 70. Ella fue parte de la escena de Nueva York, de Londres, pero sobre todo de Nueva York, porque ella estudió y trabajó en un instituto muy emblemático que se llamó el Pratt Institute. Ujú. Pratt es una gran universidad americana que no queda en Nueva York, la universidad está en otro lado. Pero el Pratt estaba en Nueva York. Y el Pratt recibió durante los años 70 muchísimos artistas de distintas partes del mundo, pero sobre todo latinoamericanos. Por ejemplo, la serie de José Luis Cuevas, el mexicano, las series importantes que hizo de grabados que son magníficas, las hizo en el Prat, por ejemplo. Ujú. Digamos, fue un lugar muy importante en el desarrollo del grabado, donde probaban nuevas técnicas. Por ejemplo, el gesso, que era un material que se utilizaba en pintura para hacer la imprimación, se utilizaba en el Prat, por ejemplo, para hacer grabados sobre cartones, no sé. Fue magnífico ese lugar. Yo eh, después pensé que la verdad, si hubiera sabido, hubiera conseguido los medios para poder ir a estudiar allá. De acá, el único de Argentina, el único que fue a estudiar al Prat fue Fernando López Anaya. Ah, mira. Ujú. Sí, por eso es otra persona que habría que hacerle dentro del grabado justicia de algún modo, porque fue un hombre que se adelantó a muchas formas de grabado en Argentina. Y este grabado distinto que él tenía fue porque estudió en el Prat. ¿Me entendés? Que era Claro. un estudio, Ujú. perdón, me estoy metiendo en una cosa muy específica, que era un estudio distinto que el que se daba en Europa en el taller de Heiter, que era muy bueno, pero era otra cosa, era un trabajo de ¿Y color. en qué se diferenciaba? Y los materiales que usabas, te animabas Ujú. o sea, cortabas la chapa, usabas una variedad inmensa de técnicas que la verdad, lamentablemente, muchas no llegaron a Buenos Aires, no llegaron a Argentina, porque, bueno, faltó ese link de los argentinos yendo a este lugar en de especial, Claro. donde fueron la mayoría de los artistas latinoamericanos, porque, por ejemplo, hay un grabador maravilloso guatemalteco que se llama, creo que sigue viviendo, Rodolfo Abularach, que hacía unas mesotintas maravillosas. Él es otro de los que estudió, todos los que, Kamitzer, por ejemplo. Ajá, claro. Los, Yo creo que Liliana Porter también estuvo en el Prat. O sea, creo que sí. todos los que significaron en un momento algo para el grabado estudiaron en el Prat. Y Ujú. Marta, para mí fue muy importante, porque si bien yo no fui a estudiar al Prat, pude estudiar con ella, que era, bueno, tenía que ver muy profundamente, ¿no? Sí. Y después, bueno, vos tuviste tu propio taller de grabado. Claro, si sigo la historia mía, que Ujú. muchos no saben, yo Te en el año fuiste mucho tiempo. Claro, sí. Yo en el año 75 me voy de la Argentina, me voy con mi primer marido, que era un arquitecto, que era, bueno, un arquitecto de origen suizo, y decidimos irnos de Argentina a hacer un viaje por Latinoamérica. Tenía mucho que ver nuestro pensamiento en ese momento, queríamos conocer Latinoamérica, ver qué pasaba en Mm. Latinoamérica. Y bueno, viajamos en una combi Volkswagen desde Argentina hasta Canadá durante 3 años más o menos. Y Te- fue como la segunda universidad.
mía, Me porque yo imagino. viví 3 años en un auto, estuvo muy bien, aprendí mucho, Para esos aprendí, tiempos, claro. sí, aprendí mucho y ahí logré consolidar, yo creo, yo tengo un gran cariño por el continente latinoamericano, ¿no? La verdad, tengo un gran cariño. Y es un continente en el que yo transito y me siento muy bien, digamos, ¿no? Y logré consolidar también un poco la idea de cómo ir siendo artista, ¿no? Ujú. Bueno, Eh, y ahí también le confirmaste a tu madre eso de ser un poco hippie, siendo y bueno, artista. sí, hace un tiempo, me acuerdo que me crucé con Felipe, bueno, hace ya tiempo, yo les estoy hablando antes del coronavirus, obvio. Bueno, Me crucé con Felipe Pino, un pintor muy conocido, bueno, de los 70, y Felipe me dice, yo todavía me acuerdo cuando vos eras hippie. Y yo jamás me sentí hippie, la verdad jamás me sentí hippie, pero bueno, esa era la sensación que tenía, que daba, por lo menos, ¿no? Qué sé yo, viví en Venezuela también, en esa época, en los años 70, fue muy interesante, hice una exposición de dibujo, porque no podía ser grabado, que se llamó Nosotros los pájaros, que tenía que ver con Latinoamérica, y el prólogo me lo hizo Tomás Eloy Victoria. Martínez. Ah, No, Tomás. Ujú. Tomás, Ahí no, la conociste no, a Victoria Berlichak la conocí a los 20 años acá en Buenos Aires, ok. estudiando francés, las dos, en la Alianza. Ahí yo tenía una compañera que era muy inquieta, que era Victoria Berlichak, y un día se cayó y yo la recogí. Desde ese momento quedamos amigas. Y después en Venezuela, Victoria estaba también, sí, también estaba, y estaba Tomás Eloy Martínez, y en una reunión de argentinos nos conocimos, yo seguía siendo muy joven, debía tener 25 o 26 años, y él me propuso hacer por eso mi vida es larga, me propuso hacer unas ilustraciones para el periódico El Nacional de Caracas, yo las hice, y después cuando hice la exposición, le pregunté si quería hacer el prólogo, y hizo un prólogo precioso, precioso. Así que Ninguna bueno, duda. sí, bueno, y yo después seguí el viaje, llegué a Europa, fui a parte de África, estuve hasta en la Turquía, en la parte, bueno, final de la Turquía, digamos, casi Mm, frontera con los otros países. No sé, fue una universidad importante para mí ya lo creo. Ujú. ese viaje. Sí, ¿Y así que volviste en qué año a Buenos Aires? yo volví en el 81, 82, por ahí más o menos. Eh, ya había, bueno, un cambio. Fue triste ver fue bastante triste ver a Mm, los amigos que habían quedado y con experiencias tan distintas, ¿no? La verdad es esa. Con experiencias muy tristes, o sea, de algún modo nosotros nos habíamos desarrollado, habíamos aprendido mucho del mundo, de las culturas antiguas, de los pueblos actuales, digamos, habíamos conocido muchas cosas. Nosotros trabajábamos, por eso íbamos pudiendo viajar, ¿no? O sea, por ahí en Venezuela habíamos trabajado bastante, entonces eso nos posibilitó viajar, no es que teníamos un dinero claro. personal, digamos, ¿no? Lo fuimos construyendo el viaje. Bueno, y después acá yo te diría que en el 83, volviendo a encontrarme con mis amigos y mis amigas del grabado, como Graciela Azar, Alicia Díaz Rinaldi, empezamos a conversar. este, Alicia Díaz Rinaldi venía de Brasil, por ejemplo, porque ella había vivido Mm, en Brasil. Empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacer el grupo 6, de crear el grupo 6, que fue un grupo que nos consolidó como grabadoras y como artistas, ¿no? Fue un claro. grupo que Ujú, se destacó mucho en los 80. Y sí. bueno, ahí empezó la profesión. O sea, Ujú. Y ahí, también los premios. ahí arrancó la profesión, arrancaron los premios, este,
Era una época que las bienales internacionales de gráfica eran muy importantes, muy importantes. Entonces uno participaba mucho. Y yo, bueno, Sí. tuve varios premios. Me acuerdo la Bienal de Acá, Noruega y recuerdo específicamente la Bienal de Puerto Rico en el 88, que, que fue muy interesante, porque creo que en el 88, 87 por ahí vino Mari Carmen Ramírez a Buenos Aires en una visita y se había enterado de nuestro grupo 6 y nos hizo una visita. Creo que vino a mi taller y vinieron todas mis compañeras al taller. Eh, bueno, quiero decir que el grupo 6 estaba conformado por Graciela Sara, Alicia de Rinaldi, Zulema Massa, Olga Zulema. Viluar, sí, Mabel Eli y yo, éramos 6. Y, y bueno, Mujeres ahí potentes, todas mujeres, sí, eso fue la cosa que potentes quisimos, además. Mm. sí, fue una cosa que quisimos ser, que seamos 6 mujeres, 6 mujeres. Entonces, Mari Carmen Ramírez le interesó mucho el trabajo que estábamos desarrollando como grupo, invitó al grupo a una muestra, homenaje en el edificio de la Bienal de Puerto Rico, allá en el museo, y me invitó a mí como para participar en la Bienal. Entonces, bueno, obtuve el premio de la Bienal, Esta obra que estamos inesperadamente. mostrando es de ese momento. Es un poquito posterior. Hay Ah, una ok. gris horizontal, que es el grabado del premio. Y bueno, yo viajé con Graciela Sar, porque una viajó por el museo, la exposición, y otra yo viajé por la Bienal, por el premio. Y de algún modo fue meterse en las grandes ligas. La verdad es esa. Hasta ahora no teníamos mucha idea de lo que eran las grandes ligas. La verdad es esa. Y las grandes ligas son las grandes ligas, la verdad. Es bastante complejo, es bastante difícil. Son otras situaciones que suceden. Y qué sé yo, a mí me impactó, por ejemplo, que de mi grabado, que era el primer premio, se habían vendido un número de 7 ediciones, que habían comprado coleccionistas de Estados Unidos. O sea, Mira. fue como Ujú. una cosa Era, interesante, era muy importante esa positiva, Bienal. pero claro, pero fue un shock, digamos, ¿no? Fue muy bueno, estuvimos 15 días ahí. Reconocerte como artista fue un shock. Fue un shock porque no estábamos preparadas de algún modo para eso, para el éxito del Grupo 6 en Puerto Rico, para tener un premio internacional. Tengo una anécdota cómica. Una Contalo. noche me invitaron los directivos de la oficina de la Bienal, que era toda gente muy importante, con Mari Carmen Ramírez a cenar, a una cena privada. Yo no bebo nada, muy poco. Entonces me pidieron, creo que una margarita, ¿no? Un drink. Y era fantástico, porque era un vaso inmenso, con una cremita, con la margarita esta, que era El el azúcar. trago, bueno, azúcar, qué sé yo, toda una cosa maravillosa, y yo me lo tomé prácticamente todo. El resto de la cena no podía encajar ninguna frase inteligente, les puedo asegurar. Fue, fue bravo, las grandes ligas son bravas. Así que dije, bueno, nunca más vuelvo a tomar en público, digamos, porque corro peligro. Así que bueno, me disculpé y les dije, discúlpenme, bueno, pero yo soy inteligente, pero en este momento no puedo. Así que bueno, Está bien. y fue. Hay que aprender también a ser artista en las grandes ligas. Sí, Ujú. exacto, no es fácil, no es fácil. Después vino la época de gráfica contemporánea. Claro, yo en los 80 estamos haciendo un recorrido que mucha gente no Sí, conoce, porque me conoce mucho la porque, cosa actual. claro, a mí me encanta ir al origen y ver cómo el artista llega a la imagen de hoy, ¿no?
Claro, no, está muy bueno eso. Sí, tuve un taller en los 80, a partir del año 86, más o menos, por ahí, compartido con Graciela Azar, una gran amiga mía, una gran artista, que lo teníamos en mi taller, pues yo tenía un taller grande, y fue un taller muy exitoso. La verdad, vino mucha gente, se anotaba mucha gente, teníamos que rechazar, nos daba lástima, pero bueno, teníamos que rechazar. Era el grupo, era la época, bueno, del grupo 6 importante, o sea, que había mucha gente que estaba interesado en conocer estas técnicas que nosotros Claro. Sí, manejábamos, que porque, bueno, como que se alejaban del grabado claro, tradicional. claro, el grupo 6 hizo, por ejemplo, su primera muestra en el Museo de Arte Moderno, la segunda muestra en el Sibori, que estaba en el Centro Cultural Recoleta, y todas hacíamos grandes instalaciones gráficas. Entonces, bueno, se ve que había una curiosidad por ver qué pasaba con nosotros, y bueno, fue un taller muy importante que lo tuve que cerrar creo que en el 89, lamentablemente, con el tema de la inflación Ujú. desmedida de nuestro país, lamentablemente, porque Sí. era ya imposible sostener, ¿no? ¿Y en Este, ese momento coincidió con tu viraje a la fotografía? no, fue posterior. Yo transité, comenzó, bueno, el grupo 6 se disolvió más o menos en el 89, de común acuerdo, ¿no? Nos dimos Ujú. cuenta que bueno, teníamos que ya eh, dar respuesta a nosotros de manera personal, individual, y comenzamos a trabajar a partir de los 90 cada uno en su proyecto. Yo seguí grabando y empecé a hacer esto que vos ve, que se ve Mm. en la imagen, que Qué son expresión. también a desprenderme un poco del grabado y comenzar a trabajar con los rollos de papel que, bueno, remiten al grabado y hacer un grabado con fuego, de algún modo con vela de cebo, bueno, que generaba todo unas ciertas quemaduras en los rollos, ¿no? Ujú. Este, En una muestra del CCK había una obra de este tipo, sí, hace y unos años. en el CCK, sí, se ha mostrado, en una época se mostró mucho los rollos, Ujú. Ah, en se OSDI también. llevaron, sí, la curadora latinoamericana, Irma Aristizábal, que hizo muchas muestras de arte argentino en Latinoamérica, eh, muchas veces llevó estos rollos, no sé, la llevamos a Costa Rica, a Venezuela en su momento, cuando todavía se podía exhibir Mm. normalmente en Venezuela, Colombia, ¿no? Había sitios en Latinoamérica importantes con sitios de museos importantes, ¿no? Para exhibir. Y estos, bueno, son rollos grandes de 1,25 m, 1,50 m de alto, que se despliegan, se pueden desplegar porque tienen 22 metros, más o menos. Es un papel algodón de Fabriano de 450 gramos, un papel Ah, que sí, se muy sostiene por sí pesado, mismo, sí. muy pesados. Y en la muestra que hice en Fundación OSDE, arqueóloga de sí mismo, que está en el sitio de la fundación, se puede ver, eh, puse, María Teresa Constantín me pidió 2 rollos. Uno de ellos lo desplegamos en su extensión prácticamente, ¿no? En esa, era como que daba la bienvenida. Y bueno, yo me puse, seguí haciendo, hice bastantes de estos rollos. Fue un poco volver a la escultura, al objeto. Hice varios objetos en esa época y en el 89, 90, comencé con en el 90, a ver, yo te diría, 92, comencé con la fotografía. Ahí comencé con la fotografía. Como Sí, obra. como obra, sí, sí, Ujú. sí. Había estudiado fotografía en el fotoclub. Esto es para algunos fotógrafos que piensan que yo soy artista, no soy un artista que hace fotografía. Hay establecer una diferencia. Ujú. El fotógrafo
Es un claro. fotógrafo formado en fotografía y que puede hacer registros y que se aproxima mucho ahora a lo que sería el arte, ¿no? Ujú, O se considera ya la fotografía, obviamente, dentro del arte contemporáneo, ¿no? totalmente. Pero, claro, pero yo soy un artista que hace fotografía. Yo había estudiado en el fotoclub mientras estaba en Bellas Artes y siempre me había gustado la fotografía. La verdad que sí, siempre, siempre, y siempre hice mucha fotografía, pero la hice para mí. Entonces, yo tuve un accidente por esos años, 90, sí, 92 fue creo más o menos, y en Chile, haciendo una muestra justamente de grabado Mm, en el museo, tuve un accidente en las muñecas, que levanté un peso y se me retrajo los tendones. mm, Entonces se llama mal de Degerbein. Y me tuve que operar las dos muñecas, que quedé perfecta, pero no puedo hacer fuerza, no puedo hacer fuerza. Eh, me puedo levantar cosas, libros, qué sé yo, pero cosas muy pesadas no puedo. mm. Con lo cual yo manejaba rodillos muy grandes, muy pesados, que no podía seguir. Así que bueno, dije, bueno, quizás una posibilidad de continuar en la fotografía, en una especie de foto performance, ¿no? Y empecé con Claro. esta serie Mm. de juego de manos. Fue lo primero que hice en fotografía, juego de manos. Sí, Que es fue una preciosa serie, esta. Sí. sí, es una serie que me dio muchas satisfacciones. Esta como Bricolage Contemporáneo son series que las exhibí ya después en los 90. Yo tuve un Mm, camino bastante intenso eh, de exposiciones fuera del país, por Latinoamérica, sobre todo por Latinoamérica, también en Alemania y en otros países, pero digamos, mi derrotero fue Latinoamérica. Visité, exhibí en muchos museos y siempre me pedían estas series. La ujú. serie, primero la serie de Juego de Manos, ¿no? Y después ya en el 2000, 2001, cuando gané la Bienal de Cuenca, creo que la gané en el 2002, en la Bienal de Cuenca, seguí todo, yo seguí como 8 años más nuevamente, eh, exhibiendo mucho afuera y mucho esta serie de bricolage, ¿no? Que llamaba mucho la Mm, atención porque fue hecha en el 2001 con claro, la debacle de la Argentina, ¿no? sí. Tiene Bueno, que ver con, justamente vi que estás volviendo a publicar muchas en tu Facebook y en tu Instagram, sí, muchas de estas obras que nos remiten lamentablemente a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Esa fragilidad sí, en todo exacto. sentido. Sí, yo pensé justamente, el otro día justamente publiqué porque me acordé mucho de esa época, de esa sensación de fragilidad que teníamos terrible, y entonces, bueno, las publiqué, porque es una serie que también me dio mucha satisfacción en su momento. Los dos videos y el libro de esta serie se presentó en el Malva, no me acuerdo, en 2005 o 2006 se presentó, porque esta serie tiene dos videos Mm, y tiene un libro publicado con Manuela López Anaya, hicimos el diseño, ¿no? Y, y bueno, es una serie que quiero mucho porque si bien está casi agotada, por suerte, en el sentido de que muchos coleccionistas compraron, hay dos obras que por ejemplo están en el Malva. mm, Frágil, no, el diario de la mañana, el diario de la mañana y el sueño, que es como una mano que tiene como una pompa de jabón. Y fue muy particular porque estando en el Malva, mi galerista, Estela Tota, que es la directora del Infinito, recibió un día un llamado de la directora de Calvin Klein, París, sí, ujú, que estaba de paseo en Buenos Aires y fue al Malva. Y vio esas dos fotos que estaban exhibidas y preguntó, bueno, al final consiguió y las quería comprar.
y me acuerdo que tuvimos que hacer, ella se iba, por ejemplo, en 4 días, entonces, bueno, las hicimos al tamaño, que eran muy grandes, en 4 días, y se las, la Estela, directora del Infinito, las entregó. Así que las tiene en una colección que esta mujer tiene en París, que es una colección eh, que es toda monocromática, o blanco y Ujú. negro, o marrón y, ¿no? Toda monocromática, aparentemente. Sí, bueno, y es una obra muy sensible, ¿no? Claro, es una obra Todo el trabajo importante, de las manos, sí. sí, Y es después bastante, vinieron otra serie que es sí, también emblemática y sí, también creo que siempre es sí, actual, que eso es lo que realmente tu obra se caracteriza por ser actual y universal. Todo le llega a todo el mundo, ¿no? A todo el bueno, mundo conmueve. sí, bueno, gracias Marcela, sí. Sí, alguna vez me acuerdo en alguna de estos simposios en otros países, me acuerdo que un artista, creo que español, me dijo, tu obra es gustosa, me dijo, pero Qué es lindo. buena. Me dijo, es gustosa, o sea, es atractiva, pero es buena, Ujú, porque claro, existe el atractivo que no es bueno, ¿no? Entonces me dijo, sí. no, es atractiva pero buena, o sea, Sí, sí, está bien. es fuerte, siempre está con Fue un mensaje. fue una buena definición, porque sí. Sí, esta serie de Farus es una serie muy emblemática mía. Yo trabajo bueno, mi forma de trabajar es el Son work todos in progress. proyectos Son todos proyectos, a veces largos. trabajo largos en el tiempo, los trabajo a veces 5 años, 6 años, o sea, bastante. Ujú. Este proyecto, eh, Farus, se llama, lo comencé en el 2010 y lo completé más o menos en el 2017. Sí. Aunque a veces lo fui mostrando, ¿no? Pero como en Ujú. el 2017 lo terminé de mostrar. Me Justamente acuerdo el en del la fin fundación. del mundo, el faro del fin del mundo que lo hiciste durante el mes de Ushuaia, el mes del arte fueguino era, no me acuerdo cómo se Bueno, esto llamaba, fue, pero fue un proyecto que también vos gestionaste. claro, sí, bueno, yo, claro, yo, espera, te cuento primero esto específico y después te comento lo del mes de arte fueguino, que fue muy importante para mí. Ujú. Yo esta serie hice en el 2010 un viaje a Santa Cruz y estuve en el estrecho de Magallanes, donde hice mi primer faro. Y ahí, bueno, y después busqué la palabra faro, qué significaba. Encontré que en griego antiguo significaba farus, la luz que guía el destino de los hombres. Y dije, y leí una nota en un periódico que decía que los faros se iban a apagar, la luz de los faros, porque existía el GPS, entonces ya esa luz no era más Claro. necesaria, se iban a desactivar. Me pareció tristísimo que la luz que guió durante tantos siglos, entre comillas, al hombre, no iba a estar más. Entonces empecé a conectar a hacer faros, donde, por ejemplo, yo viajaba a X lugar y veía si había un faro que tuviera una historia Mm, importante. No, no era cualquier faro. claro. Entonces, muchos amigos me aportaron. Tengo una amiga catalana, Antonia Vila, una gran artista, que me dijo, tienes que ir al faro de Víctor Hugo. El faro de Víctor Hugo está en una isla, en el Canal de la Mancha, y no lo encontraba. Al final lo encontré y lo hice, el faro de Víctor Hugo, que es un faro magnífico, en una isla magnífica, que me acompañó Valeria Fischerman, me acuerdo, para hacer el faro, ¿no? Bueno, y bueno, es una serie muy emblemática. Y la completé con el faro del fin del mundo, que es el faro más difícil de hacer, que es el faro que está en Atlántico Sur, a la altura de Malvinas, en el Atlántico abierto, el mar austral abierto, porque a veces la gente que va a Ushuaia
confunde, un faro que hay Claro, en en el el presidio. Beagle. Ujú. No, Ah, no, el del pero hay un Beagle. farito en el Beagle Sí. que no sé qué, no, ese no es, uno que está pintado de rojo y blanco, creo ese no es. Ujú. Este es un faro bajo que está en la isla de los Estados, que es territorio militar. Y haciendo el MAF de Ushuaia, el MAF, que fue un evento que se hizo el mes del arte fueguino, que yo fui en ese momento, yo hago gestión muchas veces. Sí, bueno, eso me encanta porque vos es como que le das mucha visibilidad a los artistas del interior que les cuesta lograrla, Sí, ¿no? Y eso me fue el mes de arte fueguino, también La Gran sí, Sombra. La Gran Sombra en Corrientes, Neuquén Ujú. Contemporáneo, ¿no? En Neuquén. Bueno, el mes del arte fueguino fue un evento fantástico que yo hice en el 2010. No, sí creo, no, en el 2010, no, lo hice un poquito más corrido para acá, ahora no me acuerdo bien. 2012, ponerle una cosa así, no me acuerdo bien. Y me posibilitó ir a Ushuaia, conocer artistas, fueguinos, y mostrarlos, poder mostrarlos a la prensa. De hecho, vos asististe a varias Ujú. Fue funciones. una experiencia lindísima. Sí, el MAF fue bueno porque se replicó 2 veces más, siendo curadora Ana Batistosi y la tercera María Teresa Constantín. Pero yo en ese primer MAF, que fue inolvidable para mí y para los artistas también de Tierra del Fuego, eh, andando por la calle, encontré un lugar donde decían vuelos a, a distintos lugares, fuera del continente, fuera de la isla. Y pregunté si podía volar, es un avioncito chiquitito, ¿Eh? al faro del fin del mundo. Porque el faro del fin del mundo es el faro que usó Julio Verne para hacer su libro, El faro del fin del mundo. Y se inspiró en esa isla de los estados, Julio Verne, y en ese faro, ¿no? Entonces encontré un piloto que había sido piloto de Malvinas, era piloto Ah, militar, un señor ya grande, no tan grande, pero más o menos grande, que tenía un avioncito y que tenía permiso militar para volar sobre territorios militares. Entonces, mientras yo estaba haciendo el MAF, y estaban todos los medios, los críticos, todos en el hotel, yo a las 4 de la mañana me no nos levanté, enteramos, nos no se enteramos entera, cuando volviste. no se entera, exactamente, me levanté a las 3 de la mañana, me fui con el señor, con el aviador en un avión así chiquitito que había que ponerse los aparatos estos porque el ruido era imposible, y me llevó hasta la isla de los Estados, que son más o menos 2 horas y media para ir, 2 horas y media para volver, 5 horas estuve en ese avioncito terrible, y me llevó a la isla de los Estados y me posibilitó hacer la filmación del faro y hacer las fotos, porque yo necesitaba la foto real del faro, ¿no? Y así fue cuando volví, me acuerdo, tipo 9 de la mañana, ustedes estaban, todos los críticos, estaban desayunando alegremente en el hotel con los artistas de Ushuaia y todo lo demás, bueno, y yo me Y, senté tranquila. Dije, ya está, lo hice. y vos te habías ido de viaje, Yo hice claro, corrí mi propia aventura. Sí. ya lo creo. Acá otra de tus obras emblemáticas, que la verdad es fascinante, El manto rojo de Próspero, Sí, que este estuvo es un también en man, Fundación OSDE en la sí, última muestra importante, ¿no? sí, sí, Fundación OSDE, la verdad que me dio la oportunidad de, de hacer en el año 2017 una muestra soñada, con mucha producción, con una producción cara, realmente una producción cara, donde cada elemento que se exhibía se diseñaba especialmente, ¿no? Mm. Los soportes, fue una cosa realmente magnífica. Y perdón, ahora yo siempre sigo con el faro, porque es como mi Sí. obsesión. Este,
este manto de Próspero es un manto que en su origen yo lo hice para el año 97, 98, hice un manto chico para una muestra que me habían invitado en el British Council, Ujú. donde yo tenía que hacer una muestra sobre Shakespeare, sobre alguien de Inglaterra. Entonces yo elegí Shakespeare. Shakespeare es un personaje que a mí me encanta, lo he leído, me, no sé, lo siento mucho. Me parece un escritor que se ha adelantado a su época en las relaciones políticas, en las relaciones sociales, realmente. Y La Tempestad es su última obra, es una obra fantástica. Y entonces yo hice El manto de Próspero, chiquito en ese momento. Después Ana Batistosi en ese momento lo vio. Ahí está la importancia del curador, ¿no? Ujú. Y años después me invitó con El manto de Próspero, que ahí lo tuve que, crecí, a una muestra que ella hizo que se llamaba El arte por el suelo, una muestra importante. Y bueno, lo fui exhibiendo en algunas partes y Osde, Contanos cómo está hecho, cómo es la producción de este manto, porque estamos medias llegando a nuestros tiempos límites y bueno, nos ya, falta hablar de los humos. sí, bueno, ya rápidamente. Lo cuento así, estos son papeles que se hacen especialmente, son miles de papelitos según el tamaño del Ujú. manto. Ese manto creo que tiene 6 metros por 3 metros o 7 metros por 3 más o menos. Estos son papeles de formio sin celulosa, se pueden doblar, no se quiebran, que están hechos hoja por hoja que yo voy armando en módulos. Y luego son nacarados porque tienen una carga de perlas encima. Los trabajo con una maestra de papel que se llama Silvina Pérez, con la que programamos justamente este tipo de mantos, que los he hecho mantos que se han comprado. De hecho, el manto de Próspero, hay uno inmenso en el edificio de la Nación, que lo adquirieron durante Arteba. El manto está inmenso, ese manto tiene como 8 metros, no sé, es inmenso. Qué divino, Está en la entrada del edificio de la Nación, en Vicente López, sí. qué Y estos bueno. son los papelitos que con mucha paciencia armo los módulos para Y ellos, lograr este claro, efecto. y Sí. eso produce un efecto porque el aire que pasa Claro, es... es muy Ujú. liviano. Y Sí, y la carga de perla nacarada da como un brillo. ¿Viste? Son sí, mis sí. reminiscencias gráficas. Todo tiene que ver con todo. Exacto, sí. Y ahora llegamos a Los Humos, que es un proyecto, Ya, bueno, que expusiste en la Galería del Infinito también. sí, esta foto es también de Osde. Esta es de eh, Ojde, eh, sí. sí, y el año pasado, en el 2019, en noviembre, cerré la serie, porque finalmente la cierro, estos Work in Progress los cierro, con una muestra muy linda que se hizo en Galería del Infinito, una Acá están. muestra Ujú. Precioso. muy sensible, trabajada con Julián Misraji, que es el otro director de la galería. Hicimos como, yo comencé a coleccionar humos, creo que en el año 2000, de los que salían en la prensa. De hecho, son Ujú. todas fotografías de los periódicos. Yo tengo toda una documentación de esos periódicos y la noticia, por qué ¿Qué fue sucedía. lo que te llamó la atención de esos humos? Mira, era un momento que en mi casa, bueno, mi segundo marido, que la mayoría conocen, Álvaro, que muchos Divino. lo conocieron, lamentablemente falleció. Él recibía, él era extranjero y recibía mucha prensa internacional por su trabajo, por su trabajo. Entonces, yo tenía acceso a mucha prensa en un momento que no era muy usual consultar internet. Entonces me llamó la atención que cada noticia, que muchas noticias estaban acompañadas de fotos de grandes explosiones, qué sé yo, en el desierto del Sinaí, en Argelia, en el Amazonas, en distintos lados. Entonces fui arrancando
páginas y guardándomelas, y las fui escaneando. Y con eso construí la serie Cuando divise el humo azul de Itaca, que primero hice un libro con Libro. Burujúa, que lo presentamos en el Centro de Arte Contemporáneo del Teatro Del Colón. Colón. Uh-huh. Sí, con Burujúa, un libro muy lindo, y después continué haciendo esta obra, ¿no? Que tuvo distintos procesos, hice videos, siempre hago como muchas cosas, libros, los acompaño con muchas cosas, libro, video, obra. Sí, sí. Ahora volví a activar los comentarios por si alguien quiere hacer alguna consulta. Pero bueno, sí, sigamos charlando. sí. Bueno, y entonces estos humos yo creo que dan cuenta de una historia del siglo XX y bueno, y del siglo XXI de una manera bastante impactante, ¿no? Porque si vemos lo que sucedió hace 2 días en Beirut, por ejemplo, sigue vigente, o lo Sigue que vigente. sucedió La el año Catedral de pasado. Notre Dame. La catedral, yo llegué hasta la Catedral de Notre Dame. Tengo Me obra acuerdo. construida en la Catedral de Notre Dame, y lo que voy a hacer con Beirut, porque lo de Beirut, yo no sé si será porque estamos transitando este confinamiento, esta pandemia, pero impactó mucho lo de Beirut. Es como que el humo Sí. se vio muy fuerte, muy fuerte. Así que Sí. probablemente agregue una obra más con el humo, tristemente, con el humo de Beirut, ¿no? Bueno, Yo, todas tus obras pueden seguir creciendo, Matilde. sí, yo lo que te quería comentar, que creo que estamos terminando, es que a mí me interesa el rol, la verdad, desde hace muchos años, del artista testigo. Bueno, era justamente lo que a mí me llama la atención. A lo largo de tu obra, vos sos como una antena pendiente de lo que sucede en el mundo. Y eso es fundamental en los artistas, ¿no? Ser testigos de su tiempo. Sí, me parece importante que los artistas, bueno, trabajemos en distintas direcciones, pero es un Ujú. registro, ¿no? El arte siempre fue un registro, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y como dice un amigo mío, Eduardo Medici, dice, nosotros los artistas de algún modo somos un cruce en la historia del arte, ¿no? Entonces, bueno, tratar de dejar un registro de nuestra época es importante, ¿no? Sí. Ya lo creo. Ujú. Y bueno, y vos sos un artista que pones tu mirada tanto en la naturaleza como en el paisaje y como en lo urbano, en lo que nos sucede todos los días. La prueba Sí, están bricolage, juego de manos, esto de los humos. sí, exacto. Así que bueno, esa es mi forma de trabajo, ¿no? No abandono de algún modo el grabado porque me gusta, por ejemplo, los humos están todos impresos en papel de algodón, Claro. este, Ujú. piano, o no me acuerdo en cuál lo hice. Me gusta que siga existiendo esa textura Esa exquisitez humana. además, ¿no? Sí, Es sí, esa la textura humana, delicadeza. el papel, Ujú. sí, me gusta mucho, siempre el papel me gustó mucho. Y entonces la fotografía generalmente la trato de imprimir en papeles especiales, hay papeles hermosos, entonces ahora se puede imprimir el papel sin problema. Y bueno, es una manera de conservar todo lo que me dio el grabado, porque soy agradecida al grabado, realmente. Me dio mi Ujú. vida como artista, ¿no? Sí, Sí, en realidad fue el comienzo de todo, porque todo se relaciona. sí, 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 sí. Y también hoy se ve también en tu obra esa Sí, forma de trabajar. sí, Es un camino que uno comienza y no termina. Va sí. buscando. Bueno, el arte, yo siempre pensé que los artistas visuales, los que trabajamos somos bastante privilegiados en este sentido, porque una persona que hace baile, ¿no? Ujú. Tiene un periodo de tiempo, ¿no? O sea, como que las otras disciplinas tienen como un cierto periodo, entre Es comillas. verdad. Ujú. El artista, mientras tenga que decir, puede seguir trabajando, ¿no? El artista visual. Entonces, bueno, No, no está mal, no está mal. no, está muy bien. Bueno, Sí, Matilde Marín, muchísimas bueno, gracias por haber gracias. compartido este espacio. La verdad que es un lujo tenerte. Eh, una,
como decía hoy, una artista multidisciplinaria, gestora, porque eso también me parece fundamental, pues sos muy generosa con los otros artistas para ponerlos en escena, y un Me parece artista importante. testigo que Sí. nos hace prestar atención a lo que nos está pasando. Así que Gracias, Marcela. muchísimas gracias, nos vemos y nosotros nos Bueno, volvemos a encontrar en nuestra próxima edición de Haciendo Arte Online. te felicito. Gracias. Un beso grande, Un besito. Chao. hasta luego.